Cuando nos reunimos como en esta mañana en la presencia de Dios y para celebrar la cena del Señor, decimos siempre que debemos preparar nuestros corazones si no los traemos ya preparados de casa. Y para preparar nuestros corazones para la adoración, para la gratitud, para la alabanza, creo que tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que oír atentamente lo que el Señor nos tenga que decir en esta mañana y tenemos que pedir que ese mismo Señor nos abra a nosotros el entendimiento y nos abra las Escrituras, como hizo con aquellos discípulos que iban camino de Emaús. ¿Recuerdo la historia? Digo que para preparar nuestros corazones hemos de examinarnos para ver nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, hemos de escuchar bien y hemos de pedir a Dios que nos ayude en esa tarea de preparar nuestros corazones. Y digo que eso fue lo que hizo, abrió sus entendimientos, el entendimiento de aquellos dos que iban camino de Emaús. Recordaréis que era el primer día de la semana, ya por la tarde, cuando dos discípulos del Señor salieron de Jerusalén camino de Emaús, ¿verdad? Y el Señor se puso en medio de ellos y ellos no lo conocieron. Bien porque sus ojos estaban velados o bien porque el Señor se presentó de otra forma, ellos no lo conocieron. Pero el Señor se puso en medio de ellos y empezó a hablar con ellos. Y se dio cuenta de que estaban tristes, ellos mismos se lo dijeron, que estaban tristes porque en el que ellos habían depositado su confianza y sus esperanzas, el Mesías ese que ellos creían que era Jesucristo, pues según ellos decían había muerto y hacía ya 3 días que había sido sepultado, aunque también reconocieron que unas mujeres habían venido a ellos diciéndole que el Señor había resucitado, pero ellos no se creían aquello. El que el Señor se apareciera a unas mujeres en vez de aparecerse a los apóstoles les sonaría un poco raro y ellos no se lo creían. Pero aquello que tenía que haber sido para su alegría, porque se estaba cumpliendo lo que el Señor tantas veces le había dicho, que tenía que morir y que tenía que resucitar, pues se estaba convirtiendo en su tristeza. Estaban tristes porque el Señor había muerto cuando había dicho muchas veces que tenía que morir, y estaban tristes aunque unas mujeres habían dicho que había resucitado, aunque también habían oído que tenía que resucitar. Y el Señor se puso a hablar con ellos y les dijo, lo tenemos en el Evangelio de Lucas capítulo 24, les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Eso le dice el Señor. Y el evangelista Lucas sigue diciendo que el Señor, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que primero el Señor los reprendió, insensatos y tardos de corazón para creer, y después les abrió las Escrituras desde Moisés y comenzó del libro de Génesis. Moisés escribió desde el Génesis y iba por todos los profetas diciéndoles lo que las Escrituras decían acerca de él. Después llegaron a Emaús y se quedó con ellos. El Señor quiso irse, dice el evangelista, que tenía la intención de irse más lejos. Creo que eso es normal, ¿no? Si tú vas con dos desconocidos, los dos desconocidos llegan a la casa que los iba a coger de un amigo, una posada, donde sea, es normal que, digamos, el tercero, el que se invitó así solo, dijera, bueno, no me quedo, yo sigo adelante. Pero ellos le insistieron y se quedó con ellos. Y cuando comenzaron a cenar, dice Lucas, que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Aquello no fue la última cena, era una cena normal. Pero el Señor tomó en esa cena, en la que estaba como convidado, digamos, la misma posición de autoridad que en la última cena. Y dijo, y probablemente hizo, los mismos gestos que en aquella última cena. Entonces aquellos les fueron abiertos los ojos. Y lo que digo es que aquí vemos la necesidad que tenemos también nosotros en esta mañana para que verdaderamente ardan nuestros corazones, de que el Señor sea el que nos abra su palabra, de que el Señor sea el que nos dé del pan y del vino, y que el Señor sea el que bendiga estas cosas en cada uno de nosotros. No ha quedado registrada la predicación del Señor acerca de sí mismo. He leído que comenzó desde Moisés y pasó por todas las Escrituras diciendo lo que las Escrituras decían de él.
Así que el Señor estuvo un tiempo andando con aquellos predicando acerca de sí mismo. Y ya nos hubiera gustado tener esa predicación, ¿verdad? Pero he leído que Cristo les abrió las Escrituras. Les abrió las Escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros siempre que nos reunimos. No contar historias nuestras ni de nadie, sino abrir las Escrituras, porque cuando abrimos las Escrituras, ahí es donde el Señor puede hablarnos y ahí es donde está la fuente de nuestro conocimiento y también la base de nuestra fe. El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí, ¿verdad? Y cuando abrimos las Escrituras, y vamos a hacerlo dentro de un momento en uno de los profetas que dio testimonio del Señor, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Cuando abrimos las Escrituras y tomamos del pan y del vino, el Señor, especialmente si estamos dispuestos a ello, puede abrir nuestros corazones, puede abrir las Escrituras para nosotros. Ahora bien, repito, es esencial nuestra forma de oír. No basta con una buena predicación acerca del Señor, sino es importante que pensemos a ver cómo estamos oyendo, para que la semilla que se planta pues dé fruto y nuestro amor también crezca, nuestro corazón arda. Así que ese debe ser nuestro deseo en esta mañana, que por gracia nuestros corazones sean también inflamados. Nuestro deseo y nuestra petición. Y repito que entonces vamos a ver en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, lo que nos dice, algo de lo que nos dice acerca del Señor. Hemos estado comentando en días anteriores la primera parte del versículo 11, Isaías 53, 11. Y ahí hemos hablado de tres aspectos. La primera parte de Isaías 53, 11, hemos hablado de la aflicción del alma de Cristo, sobre todo en la cruz. Hemos hablado del fruto de la aflicción de ese alma, que somos los creyentes, a los cuales la Biblia nos describe como engendrados y dados a luz por el propio Señor Jesucristo. No sé si os acordáis algo de eso. Su aflicción se describe como la aflicción de una mujer con los dolores de parto. Y hemos hablado también de la satisfacción que Él tendrá o tendría por el fruto de la aflicción de su alma. Satisfacción por la recompensa, por lo ganado, a pesar de los mayores sufrimientos. Y esto fue lo último que hablamos la última vez que celebramos la Cena del Señor. Los sufrimientos del Señor, ¿cómo fueron? Y decimos, enorme, la aflicción de su alma, enorme. ¿Para ganar qué? Y decimos, porque nosotros estamos dispuestos a esforzarnos mucho, a trabajar mucho o a sufrir mucho cuando la recompensa es también muy grande. Pero es que el Señor sufrió la aflicción de su alma para tener el fruto que somos nosotros. Tuvo en poco todos sus sufrimientos para poseer a los que somos nada más y nada menos que grandes pecadores, incircuncisos de corazón y duros de servir para entender su palabra. Eso es lo que hemos visto ya, pero el versículo tiene otra parte con otras dos frases en las cuales habremos también de detenernos. Así que voy a leer desde el versículo 10 y vamos a comenzar con la segunda parte del versículo 11. Dice la palabra del Señor. Con todo eso, versículo 10, y a pesar de que el Señor nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pues a pesar de eso, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y ahora versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y sigue diciendo, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre nuestro, como decimos, te damos muchas gracias porque nos permites estar en tu presencia, porque nos permites abrir tu palabra, porque nos da la salud y todos los medios que necesitamos para que esto sea posible, porque también nos permites dentro de un momento acercarnos a tomar del pan y del vino, porque nos permite recordar la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y porque nos permite también recordar lo que nosotros somos.
Pero como hemos dicho, Padre, venimos ante ti porque reconocemos nuestras debilidades y necesitamos, Padre, que tú no solamente nos abras las Escrituras con tu Santo Espíritu, sino que abra también nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos entender las Escrituras, para que podamos interiorizarlas. No queremos, Padre, ser ignorantes, ni queremos tener solamente un conocimiento mental, sino que queremos conocerte a ti por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, Padre, nosotros no servimos, no somos suficientes, y acudimos a ti para que tú, que has comenzado la obra, la perfecciones, para que tú pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a fijarnos en la segunda frase del versículo 11. La repito. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Esa frase. Vemos que la frase tiene 4 aspectos, ¿verdad? Primer aspecto, el conocimiento. Segundo aspecto, la justificación. Tercer aspecto, el carácter del siervo. Dice mi siervo justo. Y cuarto aspecto, la bendición. ¿A quiénes alcanza la bendición del conocimiento y la justificación? Que dice que es a muchos. ¿Vemos el esquema? 4 cosas. Conocimiento, justificación, siervo justo y muchos. Pues bien, en esta mañana nos vamos a detener únicamente en el primer aspecto, el del conocimiento. Y según tenemos ahí en el versículo, podemos decir de que el conocimiento que ahí se habla es el instrumento para la justificación. ¿Vemos? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Luego hace falta ese conocimiento para la justificación. Es el instrumento para la justificación. Y digo, voy a hablar del conocimiento y en relación con él voy a hablar simplemente de 2 cosas. ¿Qué es ese conocimiento? Y diré un poco del carácter exclusivo y suficiente, las 2 cosas, de ese conocimiento para ser justificado. Es decir, que vamos a aprender qué es el conocimiento y vamos a ver que no necesitamos otro conocimiento y además es que no hay otro conocimiento y además que ese conocimiento es suficiente, ¿vale? Esas son las 2 cosas que hemos de tener en el conocimiento. Pues comenzamos. Dice, por su conocimiento. Hay algunas versiones de la Biblia que traducen esto mal, porque si os pregunto, ¿al conocimiento de quién se está refiriendo ahí el profeta? En principio podríamos tener una doble posibilidad. Por su conocimiento, es decir, por el conocimiento del siervo, por el conocimiento del mismo Jesucristo, por el conocimiento que él tiene como Dios, como dice en la carta a los Romanos, por el que nos conoció de antemano, por su conocimiento, el de Cristo, justificará mi siervo justo a muchos. Es una forma de entenderlo. La Septuaginta, la versión de la Biblia al latín que se hizo al griego, que se hizo del hebreo, pues lo traduce de esta forma. El siervo por su propio conocimiento, pero creo que esa no es la forma de entenderlo, sino que más bien se está hablando del conocimiento de aquellos muchos que conocerían al siervo y que por ese conocimiento serían justificados. ¿Vale lo primero? Así que se habla del conocimiento de los creyentes. Por su conocimiento, por el conocimiento que los creyentes tendrían de él, serán justificados. Y por ese conocimiento hemos de entender o hemos de examinar tanto una parte activa como una parte pasiva. Así que sabiendo que se habla de nuestro conocimiento de Cristo de forma activa y de forma pasiva. Por una parte, el Señor tiene que darnos conocimiento acerca de sí mismo. El Señor tiene que darse a conocer, porque si el Señor no se da a conocer, nadie conoce al Señor. Primera cosa. El Señor tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros veamos. Y para eso es necesario que se predique su palabra. Por eso fueron enviados los apóstoles y predicar el Evangelio a toda criatura. Y por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, la predicación del Evangelio, lo que nos lleva a la justificación, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que hace falta que tengamos conocimiento del Señor, o si queréis, conocimiento del Evangelio, conocimiento de cómo nos llega la salvación. Porque si solamente conocemos la ley, ¿qué dice la Biblia? Por medio de la ley, ¿qué conocemos?
La Biblia dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley, aunque la ley nos muestra más claramente que todas las cosas el camino de la justificación, por la ley lo que conocemos es el pecado y la ley produce ira. Así que es necesario que se conozca el Evangelio. Nosotros, como mucho, podemos conocer la ley y tampoco bien. Pero con la ley ya conocemos la ira de Dios, la justicia de Dios y la miseria en que nos encontramos, porque no podemos ser justificados por medio de la ley. Por tanto, repito, es necesario que el Señor se nos descubra, que el Evangelio se nos anuncie el camino de salvación y el camino de la justificación. Primera cosa. Pero hay otro aspecto en el conocimiento, y este es el de la interiorización, el de la aprehensión de ese conocimiento. No solamente el tener un conocimiento intelectual, sino tener un conocimiento que puedo llamar experimental, experiencial, espiritual, interno de Cristo. Porque sin este segundo, el primero no sirve para nada. Incluso más, el primero sirve, y es lo que vemos en no pocas ocasiones, el conocimiento que hace envanece. El conocimiento intelectual que es necesario, si se queda ahí, lo que hace es envanecer. Y hay personas que creen que porque han leído la Biblia una vez, o dos veces, o tres veces, ya conocen todo, cuando todavía no saben nada. Y como dice el apóstol Pablo, si alguno quiere ser sabio entre vosotros, hágase ignorante y reconozca que no sabe nada todavía como debe saberlo. Porque el conocimiento del Dios infinito será un proceso que dure toda la vida y durará toda la eternidad. Así que necesitamos no solamente conocer la palabra de Dios, sino esa palabra, ese conocimiento que sea interno. Cristo dijo en una ocasión, si no les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Y a qué se refería? Pues se refería a esto que estoy diciendo. No es que no tuviesen ningún pecado, pero el Señor dice, si yo no les hubiese anunciado el Evangelio, no tendrían el pecado de rechazar el Evangelio. Pero puesto que ahora ya han escuchado el Evangelio, el camino de salvación, ahora no tienen excusa por su pecado. Y Juan, en su Evangelio, nos dice que el Señor también habló diciendo que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Una cosa es la ignorancia y otra cosa es que cuando ya sé cómo es la luz, diga, yo quiero seguir amando las tinieblas más que la luz. Esa es la única razón por la que las personas rechazan el Evangelio. Las personas que conocen el Evangelio, que llevan tiempo escuchando acerca del Evangelio y lo siguen rechazando, es porque sus obras son malas. No hay otra explicación. Porque ya saben cuál es la luz, pero siguen diciendo que no. Así que necesitamos que se nos abran las Escrituras y que se nos abran los corazones o el entendimiento. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, he citado lo que sucedió con los dos discípulos que iban camino de Emaús, pero al final del capítulo aparece o se muestra la aparición del Señor a los 11 apóstoles. Y empezó a hablar con los 11 y dice Lucas que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que necesitamos que se nos abran las Escrituras y necesitamos que se nos abra el entendimiento. Así que cuando el profeta dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo mucho, hace referencia a esta doble faceta. Los que son justificados son los que tienen esta doble faceta del conocimiento. Los que conocen a Cristo tal como aparece en la Escritura, no a otro Cristo. Hay muchos falsos Cristos y mucha gente que dice que cree en Jesucristo, cada uno a su manera, pero se necesita conocer al Cristo que aparece en la Escritura. Sabéis que por ahí nos encontramos muchos domingos a personas que dicen que Cristo no es Dios. Ellos tienen su Cristo, pero no el Cristo de las Escrituras. Es necesario conocer las Escrituras y al Cristo de las Escrituras, y es necesario interiorizar ese conocimiento para que nos lleve a abrazar a Cristo. El conocimiento en general, el conocimiento de cualquier cosa, ¿dónde se deposita en nosotros? Y decimos, en la mente, ¿verdad? En el entendimiento. Pero el conocimiento de Cristo, el conocimiento que justifica, tiene que estar en la mente y tiene que estar en el corazón. Porque si falta una de las dos cosas, no hay justificación posible. ¿Lo entendemos? Los escribas y fariseos
¿tenían un cierto conocimiento mental de Cristo? Lo tenían, algo creían acerca del Mesías y conocían un poco las Escrituras, aunque eran ciegos, ¿verdad? Pero seguían en condenación. Conocían la letra, pero no conocían el Espíritu. Y servían no según el Espíritu, sino servían según el régimen viejo de la letra, dice el apóstol Pablo. Hemos de tener cuidado con eso, ¿verdad? No es suficiente con conocer la letra. Así que los que solamente quieran tener un conocimiento intelectual y no en el corazón, no tendrán una fe verdadera ni serán justificados. Y a los que solo le importa las cosas del corazón, que el corazón esté gozoso, sin el conocimiento del Cristo y su palabra, pues tampoco tienen una fe verdadera ni podrán ser justificados. ¿Entendemos esto? Las emociones son necesarias, pero es necesario el conocimiento intelectual. ¿Lo entendemos? Hay que saber que Cristo es el único que puede salvar, pero ese conocimiento tiene que entrar en nuestro corazón. Hemos de saber que Cristo quita todo obstáculo y que Cristo es el que nos justifica, pero yo tengo que saber que soy justificado. Y no tiene sentido que entremos en la dicotomía, en la discusión que ha habido mucho tiempo. Siempre sigue habiéndolo en la cristiandad de qué es más importante, la teoría o la práctica, las doctrinas o la vida. Y uno dice, yo la doctrina, lo otro, los sentimientos no son tan importantes. No es correcto. Y otros dicen, la doctrina es demasiado fría, eso para los intelectuales, yo nada más el gozo en mi corazón, y eso no es correcto. Necesitamos el conocimiento en esas dos facetas. Las dos son importantes porque no somos personas que estamos divididas. ¿Entendemos entonces? Vamos a buscar un pasaje en el libro del profeta Daniel, donde en relación con este asunto, Daniel capítulo 12, se nos dice de los creyentes prácticamente lo mismo que se dice aquí del Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 12, versículo 3, aunque en nuestras versiones no está demasiado claro, pero lo leo, dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esa traducción habla de, digamos, el futuro de los creyentes, ¿verdad? Resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero la traducción literal dice, los entendidos justificarán a muchos. Igual que dice que el conocimiento, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, aquí dice el profeta Daniel que los entendidos, los que llevan la palabra, por su conocimiento justificarán a muchos, no porque ellos puedan justificar, sino porque le llevan a las personas al camino de la justificación. Así que conocimiento en la cabeza, conocimiento en el corazón, ¿vale? Por su conocimiento, ¿qué conocimiento? El de ese tipo, el de Cristo tal como está en la Biblia y el de Cristo interiorizado y vivido, ese conocimiento es el que justifica. Ni uno ni el otro por sí solo, los dos. Ahora quiero destacar también otras dos cosas aquí en relación con el conocimiento. La primera, volvemos a Isaías. No se dice que el conocimiento llevará al final a la justificación, o llevará a un camino de justificación, o conducirá a la justificación. Repito eso, que nos hemos despistado. Digo, no dice el profeta que el conocimiento conduzca o conducirá a una justificación. El catolicismo romano dice eso. No sabemos si vamos a ser salvos, vamos a portarnos bien y al final ya veremos si somos o no justificados. Pero aquí se habla de una justificación presente. Por su conocimiento, el que tenga ese conocimiento mínimo intelectual y en su corazón, ya es justificado. Aparece en futuro porque está hablando de una profecía futura, ¿verdad? Por su conocimiento justificará. Pero no es que vaya a justificar al final de nuestros días, sino por su conocimiento, cuando ese conocimiento se tiene, se justifica a la persona. Primera cosa. Y segunda cosa que quiero destacar, porque quizás a alguno le venga a la mente el pasaje que tenemos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Si queréis buscarlo, lo decimos muchas veces, casi lo sabremos de memoria. Al final del capítulo 4 dice que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Último versículo, capítulo 4. Y ahora arranca el capítulo 5 diciendo el apóstol, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y digo, entonces, ¿somos justificados por el conocimiento o somos justificados por la fe? Porque el Nuevo Testamento nos dice una y otra vez que somos justificados por la fe, que el instrumento para nuestra justificación es la fe, que por la fe nos agarramos de la justicia de Cristo. Y yo estoy diciendo que el conocimiento es también el instrumento para la justificación. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues no hay ninguna diferencia. Porque la fe solamente es una fe verdadera cuando se basa en este tipo de conocimiento. Nadie que no tenga este conocimiento que estoy hablando tiene una fe verdadera. La fe tendrá la que sea, puede que sea una fe falsa, la fe de los demonios o la fe de quien sea. Los demonios creen en Dios, tienen un conocimiento intelectual de Dios y decimos, claro que sí. ¿Y conocen al Señor Jesucristo? Claro que sí, pero están condenados. ¿Por qué? Porque le falta ese conocimiento en el corazón, ¿verdad? Que cambia sus vidas. Bueno, pues la fe verdadera, repito, solamente es verdadera cuando se tiene un conocimiento verdadero. Y el conocimiento solamente puede ser verdadero cuando se tiene fe verdadera. Así que da igual decir que somos justificados por la fe o que somos justificados por el conocimiento, porque la fe verdadera y el conocimiento verdadero es lo mismo. La fe lo que hace es depositarse ¿en qué? Y decimos, en el conocimiento, ¿verdad? La fe no se deposita en la ignorancia. Hay muchos pasajes en la Escritura donde se habla de la relación conocimiento y fe. Muchísimos. Por ejemplo, sabéis que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que es conocimiento. Mi Redentor, ¿qué es? Fe, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Es que si tengo un Redentor, pues tengo fe, pero si lo tengo, sabré lo que es ese Redentor y lo que hace ese Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. En otra ocasión, el Señor, hablando a los suyos, cuando se fueron todos y les dijo, ¿también vosotros queréis ir? Y ellos dijeron, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y dijeron, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos creído y conocido las dos cosas, porque es imposible que esas cosas vayan separadas. Por contra, la ignorancia aparece en la Escritura como falta de fe, como estar en tinieblas, como tener el entendimiento entenebrecido y cosas por el estilo. Sí, la fe va unida a un conocimiento, la falta de fe va unida a la falta de conocimiento, o la fe falsa a un conocimiento falso, la fe verdadera a un conocimiento verdadero. Por eso Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, cuando dice que nos vistamos del nuevo hombre, dice que desechemos el viejo entendimiento, el viejo conocimiento y que nos vistamos de nuevas cosas en nosotros. Así que, en resumen, por conocimiento debemos de entender una comprensión y una aprehensión de Cristo tal como se revela en el Evangelio. Y eso lleva una unión con Cristo, una dependencia de Cristo, una obediencia a Cristo. Llamémosle fe o llamémosle conocimiento, si son verdaderos, llevan a la unión, a la dependencia, a la obediencia. Y Cristo justifica a todo el que tiene este tipo de conocimiento. Pero quiero decir una cosa más, aunque sea rápidamente. La Biblia también habla de que el conocimiento es necesario para que recibamos, una vez que somos creyentes, todas las demás bendiciones. No tiene ya que ver con Isaías 53, pero quiero introducirlo para dejarlo claro. Hay un conocimiento primero, elemental, primario, que es el que va con la fe, que nos permite ser justificados, pero la Biblia nos dice una y otra vez que hay muchas bendiciones que vienen cuando ese conocimiento va aumentando en nosotros. Y repito, no solamente ese conocimiento intelectual, sino ese conocimiento vivencial de Dios en Cristo. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, al comienzo dice Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿cómo? Y es en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aunque la gracia es algo que se nos concede, aunque la paz es algo que se nos concede, no tenemos más gracia y no tenemos más paz, no podemos si no conocemos
a Dios en Cristo de este modo que estoy diciendo, ¿eh? Lo repito una y otra vez, no es conocer más la Biblia y ya está, sino de este modo que estoy diciendo. Por eso Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Os acordamos? El mismo Pedro en su segunda carta. Con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, conocimiento. Porque si añadimos esas y otras cosas de vida práctica cristiana, tendremos una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor que era la vida eterna? Esta es la vida eterna, dijo el Señor. ¿Que qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, que incluso la vida eterna, con todo lo que significa que no solamente es la vida cuando nos muramos, sino la vida en abundancia que nos da el Señor, esa vida eterna solamente se tiene como fruto del conocimiento. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti. Así que hace falta un conocimiento primero elemental para la justificación, pero hace falta un conocimiento cada vez mayor, que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Todo lo tengo por basura, ¿por qué? Por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ya conocía Pablo a Cristo, ¿verdad? Pero quería conocerlo más y quería conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, porque ese era su objetivo. El conocimiento cada vez mayor de Cristo. Así que justificación imposible sin conocimiento, pero ahora estoy diciendo santificación imposible sin conocimiento. Hemos hablado muchas veces de eso, ¿verdad? No podemos separar la justificación de la santificación. El creyente que comienza y es verdadero creyente tiene que crecer en santidad. Y el Señor nos dice, escudriñad vosotros las Escrituras. Y una y otra vez se habla de la necesidad de nuestro trabajo y de la necesidad de la obra del Espíritu Santo. En la carta a los Efesios, en la carta a los Filipenses, en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo tiene algunas oraciones. Os digo algunas rápidamente. Dice él, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Es decir, que si no crecemos en ciencia y en conocimiento, nuestro amor no abunda ni vamos a aprobar lo mejor. Vamos a meter la pata y vamos a amar muy poco. Es necesario que crezcamos en conocimiento. En otra de sus cartas dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Y sigue diciendo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, no se puede llevar fruto, no se puede andar como es digno del Señor, no se tiene paz, no se tiene gracia como no se tenga un mayor conocimiento del Señor Jesucristo, de Dios en Cristo. Y Pedro sigue diciendo al final de su última carta, creced. ¿Creced en qué? Y dice, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no hay justificación sin conocimiento, pero tampoco hay ni verdadero amor, ni verdadero andar, ni se puede agradar a Dios, ni se lleva fruto, ni se hace la voluntad de Dios, ni nada de nada, si no se tiene ese conocimiento. Primer aspecto, entonces, ya está claro lo que es el conocimiento y lo que necesitamos. Segundo aspecto, rápidamente, dije que iba a hablaros algo acerca de la exclusividad de ese conocimiento y de la suficiencia de ese conocimiento. ¿Cómo se alcanza la justificación? Volvemos a Isaías. Por su conocimiento, ¿verdad? Justificará mi siervo justo a muchos. Luego no hay otro camino, ni hay otra doctrina, ni hay otro modo, ni hay nada de nada en que la persona pueda ser justificada. No son los justos ante Dios los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Y puesto que Dios no hace acepción de personas, y puesto que la ley exige una obediencia perfecta, tanto interna como externa, pues no hay otro camino posible de justificación. Es claro, ¿verdad? Las personas siempre estamos dispuestos a enorgullecernos de nuestras cosas, de lo que sabemos incluso, de lo que conocemos. El orgullo es un gran pecado en todos, hermano, que se manifiesta de multitud de formas. Y el Señor nos tiene que decir, no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alaben eso, hombre.
ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni que se alabe nadie en nada, sino que se alabe, si alguien tiene que alabarse, que se alabe en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. No hay otro camino. No hay nada en nosotros que sirva para quitar nuestras culpas. No hay ningún camino que nos pueda mostrar nadie, ni los mismos ángeles. No hay nada. Y nosotros siempre estamos dispuestos a mostrar nuestras obras, nuestras oraciones, nuestro lo que sea. No hay otro camino. No hay ningún merecimiento por nuestra parte, ninguna contribución por nuestra parte. Nuestras oraciones, nuestros esfuerzos, el maltrato que podemos dar a nuestro cuerpo, ni la misma ley de Dios, que nos muestra mejor que nada el camino de la justificación, nos puede justificar y hacernos justos. Si nos esforzamos por hacer la ley de Dios, seremos un poco menos pecadores, pero nunca llegaremos a ser justos ni a estar justificados porque somos débiles para la ley. Y esta es la gloria del Evangelio, que solamente Cristo, Dios, es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Nosotros o somos justos o no podemos ser salvos. ¿Lo entendemos? O somos justos, perfectamente justos, o no podemos ser salvos. Y el Evangelio nos descubre la justicia de Dios en Cristo, y el Evangelio nos dice cómo podemos apropiarnos de esa justicia. Y creo que el camino es claro, ¿verdad? En ese Evangelio brilla todos los atributos de Dios. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Es claro el camino? ¿Qué sucede? Que muchos, dice el Señor, no quieren entrar por esa puerta, sino que quieren subir por otro lugar. Y esos son ladrones y salteadores, porque todo el que no entra por la puerta, ese no entra por ninguna parte. Pues como decía antes, que Dios inculque en nuestros corazones estas cosas. Que Dios nos abra cada vez más las Escrituras y que nos abra cada vez más nuestros corazones y que interioricemos aquel discurso, aquella frase que dijo Pedro en uno de sus primeros discursos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni hay otro camino, ni hay otro nada bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la lección. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y ahora un par de aplicaciones para no cansar. Un par de aplicaciones. Aunque son dos distintas, las dos llevan el mismo objetivo. Y es que todos debemos de ser mucho más agradecidos a Dios y bendecir mucho más a Dios si somos creyentes, porque decimos que ya tenemos este conocimiento. Tenemos todos los motivos del mundo para ser más agradecidos a Dios y para bendecir a Dios. Cuando Pablo predicó, creo que fue en Antioquía, Hechos capítulo 13, dice Lucas que los gentiles, oyendo la palabra de Dios, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Cuando Pablo predicó por primera vez a aquella gente y escucharon la palabra, escucharon su condenación por la ley y la salvación en Cristo, la justificación por su conocimiento, se alegraron, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que estamos demasiado acostumbrados a esto. Estamos demasiado acostumbrados al Evangelio y pensamos muy poco en lo miserable que seríamos si no tuviéramos este conocimiento, en la misericordia que nos ha alcanzado y en lo que supone la justificación. Así que debemos de meditar en estas cosas para ser agradecidos y no debemos de intentar hacer otra cosa como los fariseos. Los fariseos con la ley de Dios que intentaron hacer. Aliviarla un poco, ¿verdad? No es tan estricta, vamos a quedarnos con lo externo, vamos a quitar los pecados gordos y ya estamos todos tranquilos. No podemos hacer eso. Lo que tenemos que mirar la ley y tenemos que decir con Pablo, miserable de mí, y cuando miremos eso, entonces seremos mucho más agradecidos y bendeciremos mucho más a Dios. ¿Cuál sigue siendo el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el rigor de la ley.
Y la ley pide eso tanto internamente como externamente de nosotros. Y si somos librados de ese rigor de la ley, ¿no vamos a ser mucho más agradecidos a Dios? ¿No vamos ahora que decimos que tenemos fe a intentar cumplir esa ley con toda nuestra fuerza, aunque nos equivoquemos? La ley no permite el más mínimo enfriamiento, la más mínima interrupción, la más mínima mancha, el más mínimo detalle. Y Santiago dice que el que ofende en un punto se hace culpable de todos. Por tanto, si somos librados de esto, si miramos nuestros fallos, nuestros pecados, nuestros desvaríos, pero nuestra justificación no depende de nada de eso, no debemos de dar muchísimas gracias a Dios. Quiero decir otra cosa más, porque no solamente somos justificados, sino la Biblia dice que al ser justificados podemos acercarnos a Dios con confianza y con gozo. Y eso no es una bendición pequeña. Así que repito, gratitud a Dios y bendición a Dios, porque somos justificados, quitados de la ley para salvación, y porque ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios. Ya no nos acercamos a un tribunal de justicia como malhechores que somos, sino nos acercamos ¿a dónde? Al trono de la gracia, en donde somos considerados como hijos, como preferidos, como exaltados. Podemos acercarnos confiadamente. Esto es para que lo meditemos. Cuando se dio la ley, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Cuando vieron los truenos y las nubes, se pusieron de lejos temblando y dijeron que no nos sabe más Dios. Nuestros primeros padres, cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. Y dice el libro de Apocalipsis que llegará un día donde los gobernantes, los grandes y todo el mundo le dirán a las peñas y a las cuevas, escondernos de aquel que está sentado en el trono. Pues nosotros no tenemos que escondernos de aquel que está sentado en el trono, porque por su conocimiento hemos sido justificados y nos podemos acercar confiadamente a Dios, aunque Dios sea fuego consumidor. Para nosotros no es fuego consumidor de condenación, sino es fuego consumidor de nuestra basura, de nuestra escoria. Y nos acercamos a Dios como fuego consumidor para que nos limpie. Nos acercamos con gozo en plena certidumbre de fe. Así que agradecidos a Dios, pero para ello debemos meditar en esto, en lo que Dios nos ha dado, en lo que éramos, en lo que somos. En el libro del profeta Ezequiel el Señor nos repite por partida doble que nos vio en nuestra sangre y nos dijo, vive. Y lo repite otra vez para que nos enteremos. Nos lo dice. Nosotros deberíamos hacer nuestras las palabras de Mefiboset, aquel hijo de Jonatán, cuando fue recogido por Saúl. ¿Nos acordamos? Saúl lo llevó pues a la corte y lo sentó en su mesa. Y Mefiboset dijo, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Esa es nuestra radiografía. Somos dignos de muerte delante de nuestro Señor el Rey. Y no solamente hemos sido convidados a su mesa, la parábola de la gran cena, sino que además tenemos derecho para seguir clamando al Rey, para seguir pidiendo más cosas al Rey. Motivo de gratitud y de gozo. Y no es menos motivo de gratitud y de gozo el que Dios ahora tenga complacencia con nosotros. Todo eso va con la justificación. Somos justificados. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. No necesitamos cumplir la ley aunque deseamos hacerlo. Y Dios tiene complacencia con nosotros. Piensa eso, hermano. Por 2 veces aparece en los evangelios que el Señor dijo con respecto al Señor Jesucristo, que dijo en el bautismo y en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Te has parado a pensar que eso mismo dice el Señor de ti si eres cristiano? Tú eres mi Hijo amado, Hijo con minúscula,
en quien tengo complacencia. Es decir, tus servicios, si eres cristiano, aunque estén manchados, tengo complacencia en ellos. Tus oraciones, aunque sean como son, tengo complacencia en tus oraciones. En ti tengo complacencia porque tú estás en el amado y eres acepto en el amado. Eso es lo que nos dice el libro de Proverbios. La oración de los rectos es el gozo del Señor. La oración muestra el gozo del Señor. Los perfectos de camino le son agradables. No somos en la práctica perfectos de camino, pero nuestro deseo es ser perfectos de camino. No podemos cumplir el mandamiento que dijo el Señor Jesucristo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No podemos, pero el Señor mira lo que hay en nuestro corazón. Y si somos perfectos de camino en nuestros deseos, nuestros caminos son agradables a Dios. Y tendríamos que decir, como Abigail le dijo a David, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Debemos ser agradecidos al Señor, porque ahora somos, dice el libro del profeta Isaías, corona de gloria en la mano de Dios. Los creyentes, corona de gloria en la mano de Dios. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Pues Dios tenga bien, hermanos, bendecir esta exposición de su palabra, para que también nosotros podamos decir, no ardía nuestros corazones cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras. No que ahora al terminar comparemos las notas que hemos tomado cada uno en nuestras libretas, sino que podamos comparar nuestros corazones y podamos decir lo que nos ha dicho el Señor a cada uno de nosotros. Pues Dios quiera que eso sea así una realidad en todos, hermanos. Que así sea.